Buenas tardes. A nombre de Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, Universidad CEDIM, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica. El día de hoy nos acompaña Juan Poveda, es socio fundador y director general ejecutivo de Trumbo Agency en Valencia, España, donde ha trabajado con marcas globales como Aston Martin, SEAT, Tiffany & Co., Porcelanosa, Del Pozo, Escuela Universitaria Real Madrid y con el diseñador Adolfo Domínguez. Juan y su equipo se especializan en proyectos con esencia, innovadores, que buscan sorprender en imagen y con alta visión estratégica y de negocios. A la par de su carrera empresarial, ha desarrollado su pasión por la docencia en universidades privadas y públicas de ámbito internacional. Y hemos tenido el gran placer de tenerlo en CEDIM como maestro invitado. El día de hoy Juan nos brindará la plática Reputación o Interacción, que están construyendo los responsables de las marcas que crecen en el post-COVID. Nos llevará de la mano de cómo se está llevando a cabo el crecimiento de las marcas a través de la gestión de los intangibles en el mercado europeo. Y antes de darle la palabra a nuestro invitado, le recordamos que al concluir su plática iniciará la sesión de preguntas y respuestas en la sección en la parte inferior, donde pueden ustedes ir haciendo sus preguntas a través o al final de la plática. Juan, bienvenido, te cedo la palabra. Muy buenas tardes, México. Saludos a toda la comunidad. Buenas noches, Europa. Aquí estamos, son las 10 de la noche. Y bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Miguel, a Héctor, al equipo de CEDIM por hacerme partícipe, por invitarme de esta webinar que seguro va a resultar, espero, interesante, al igual que el resto que habéis realizado y que están por venir. Así es que, lo dicho, saludos a toda la comunidad y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver de qué podemos hablar, ¿no? Porque eso es una de las cosas, una de las preguntas que yo me he hecho en estos momentos, porque al final tenemos los profesionales del marketing, los profesionales de la comunicación, tenemos en nuestro día a día contacto con muchos temas, con muchas tendencias, con muchas inquietudes, y cuando contactó CEDIM conmigo dije, bueno, pues ¿de qué podemos hablar? ¿Qué les puedo contar? ¿Qué cosas me inquietan en estos momentos? ¿Qué vamos a ver en estos 45, 60 minutos de webinar? Pues algo que me inquietaba en ese momento es cómo se está trabajando la comunicación, qué se está haciendo en esta etapa post-COVID, en esta era post-COVID a nivel de comunicación, qué cosas han cambiado. Y algo que pasaba por mi cabeza y que me inquietaba era si se estaba valorando en estos momentos el hecho de tener una marca reputada y cómo estaba afectando el hecho de tener una marca reputada para poder generar esta interacción, sobre todo en el entorno digital, ¿no? Que yo creo que hay una audiencia bastante joven y también es algo que inquieta a los empresarios, a los CEOs y a los dueños de las compañías, qué inversiones, o a los directores de marketing, qué inversiones tienen que hacer en estos momentos, si tienen que apostar por marca o si tienen que apostar por alcance y generar interacción en esas redes sociales. Bueno, pues como es un tema de actualidad y que creo que al colectivo nos inquietaba, pues es algo que hemos preparado para hoy. Ya os informo que hay una primera parte donde vamos a compartir una serie de herramientas. Tengo el privilegio de compartir una agencia se llama Trumbo, con mi socio Xavi Sempere, que también ha estado con vosotros en una de las webinars. Y vamos a compartir algunas de las herramientas, decía, pero también voy a compartir en este caso un estudio, datos y conclusiones de un estudio de investigación que he podido realizar como motivo de antesala de una tesis doctoral que quiero empezar a hacer, o de acceso a la escuela de doctorado. ¿Okay? Y bueno, pongo la foto, los que sois alumnos de CEDIM ya la conocéis muy bien, me encanta, por cierto, tenéis un centro espectacular, he tenido el privilegio de estar allí compartiendo un momento con algunos de vuestros compañeros. Y la he puesto porque de alguna manera dentro de mi historia profesional, y voy a hacer una pequeñita introducción,
dentro de mi historia profesional hay una gran vinculación con el mundo del diseño. En realidad yo quería ser arquitecto y dibujaba, cuando era muy jovencito, dibujaba, proyectaba este tipo de imágenes en mi cabeza, pero se cruzó el mundo del diseño, se cruzó la cultura del diseño, al cual estoy muy, muy, muy agradecido porque me ha permitido, como bien decía Miguel Fuertes, poder trabajar con marcas tan prestigiosas como Aston Martin. Ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque de vez en cuando puedes alcanzarlo. Y este fue uno de los sueños que bueno, pudimos estar compartiendo momento con esta marca durante casi 2 años. Algunas de las campañas que hemos hecho para ellos, como fue el lanzamiento de la Aston Martin Signet. Y otro de los sueños que creo que cuando te desarrollas en este mundo, otro de los sueños es, oye, ¿por qué no algún día dar una práctica en una TEDx? Y pues yo en este caso tuve la oportunidad de poder hacer un workshop aquí en la ciudad en la que vivo, en la ciudad de Valencia, y ha sido una experiencia también súper, súper bonita. O participar del mundo de docencia, porque bueno, lo que trabajamos por la mañana lo podemos contar por la tarde. Y estos son algunos de los compañeros. Recuerdo a Ana, Red Rojo, Alexandra. Bueno, hay perfiles muy, muy interesantes que están funcionando muy bien, que los sigo en las redes sociales y la verdad es que tuve una gran experiencia en octubre de 2016. Y esto es, como os decía, la agencia en la que trabajo. Pero bueno, lo importante no es hablar de mí, aquí está Xavi, una de las personas, y lo importante es hablar de lo que podemos contar. Y lo que podemos contar en estos momentos es siempre relativo al tema del branding, al tema de innovación, al tema de estrategia. A ver, un segundito, que estoy... están viendo, ¿verdad? Estoy intentando quitar visualización. Ahora estamos. Vale, disculpad, es que sí tengo la pantalla más pequeña. Decía, el mundo del branding, el mundo de la comunicación o de la publicidad, el mundo de innovación y el mundo de negocio. Y hoy vamos a hablar de personas y vamos a hablar de algo que siempre nos inquieta mucho en este mundo, que es la interacción. Las empresas no son grandes o pequeñas por el número de trabajadores, sino por el número de interacciones que son capaces de conseguir, tanto internamente como de puertas hacia afuera. Y también otra de las cosas que siempre nos ha ocupado mucho desde el año 96-97, que llevamos como profesionales, es el tema de la gestión de los intangibles. Es decir, el mundo del branding y el mundo de la comunicación versa sobre el mundo de intangibles. Y de algo vamos a hablar en la práctica de hoy, en la webinar de hoy. ¿Cómo generamos de alguna manera esa interacción? Pues yo os he traído aquí 2 herramientas. Una propia, que es la metodología Brandertising. Esta la llevamos utilizando desde el año 2006 y es una suma de muchas metodologías. Tiene parte de metodología de escuela de negocio, tiene parte de metodología de design thinking, tiene parte de metodología de marketing digital. Y bueno, lo que hemos hecho es ordenarlo, sintetizarlo en una big picture, a modo de rueda, y suma estos 2 conceptos, el concepto del branding y el concepto del advertising, por eso se llama Brandertising. Es una metodología que tiene marca propia, es una marca que está registrada y eso muchas veces nos permite tener una posición competitiva en este mundo a veces tan hostil en el que trabajamos los profesionales del marketing y del branding. Y nos ha dado grandes alegrías esta metodología. Y esta es otra que no es nuestra. Nosotros siempre decimos que en Slicer de alguna manera hay muchas metodologías colgadas. Lo importante no es tener muchas, sino saber qué hacer con ellas. Esta es una que utiliza, por ejemplo, Coca-Cola. Y bueno, trabajamos de alguna manera las 2 columnas de la derecha y de la izquierda, la columna del mercado, trabajamos los insights de la categoría del mercado, trabajamos el análisis de ese entorno competitivo. Es muy importante analizar muy bien la competencia, y luego trabajamos los insights vinculados al comportamiento del consumidor. Hablaremos ahora después también del planning, de la importancia del planificador estratégico, y para un perfil de mercadotecnia, para un perfil de diseño, es muy, muy, muy importante entender el comportamiento del consumidor. Luego es algo que debemos aprender a entenderlo y debemos aprender a localizarlo. Y bueno, lo que hacemos con este tipo de herramientas es ordenarlo y luego convertirlo en un eje central que es el eje de marca. Ahí vamos construyendo el propósito de la marca, hablaremos también del concepto de propósito, los reason to believe, que estos son todas aquellas razones que van a soportar nuestra promesa, y un largo etc. de tecnicismos, que bueno, no quiero ahora
explicar exactamente qué es la plataforma de marca, porque no es el objeto de la práctica, pero para que entendáis qué tipo de herramientas no son útiles para ir construyendo esa comunicación. Y hablamos también de innovación y digitalización. Son dos conceptos que en el estudio o en el resultado del estudio que vamos a ver hoy inquietan a los profesionales, inquietan a los estudiantes, inquietan también, evidentemente, a los responsables de esas compañías. Design Thinking es un concepto o una metodología, mejor dicho, una disciplina en la que también nos hemos apoyado muchísimo. Nos hemos inspirado, sobre todo nos hemos inspirado mucho en IDEO, en Tim Brown, perdón, para de alguna manera ir construyendo nuestra agencia, la evolución de nuestra agencia a lo largo de todos estos años. Y sobre todo la utilizamos para detectar cuáles son las nuevas oportunidades que pueden alcanzar nuestros clientes, cómo pueden generar esa combinación exacta entre explorar y explotar, ¿no? Explorar en cuanto a detectar nuevas oportunidades y explotar en cuanto a sacarle partido al modelo de negocio y a los recursos que tienen en estos momentos. Y algo que también está inquietando, sobre todo en Europa, es cómo puedo hacer llegar mi propuesta de valor, eso diferente que tengo en mi compañía o mi empresa, al mercado. Y ese concepto de servicio también lo trabajamos a través de metodologías de innovación. Aquí os he puesto algunas de las guías que utilizamos, lo dicho, hay muchas. Esta, por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante. Designpedia es un libro muy pequeñito que podéis localizar en Amazon y que nos sirve muy de referencia a la hora de plantear esos talleres de innovación. O el Manual del Emprendedor de Steve Blank. También es una de las cosas que seguimos aprendiendo. No es un libro para leerse, si no lo conocéis, no es un libro para leerse lo de un golpe, es para consumirlo por capítulos. Pero tiene cosas tan interesantes y también importantes en esta nueva forma de comunicar como es de qué forma puedo generar esa interacción y de qué forma puedo generar controlar esos procesos. Esto, si os fijáis, en la parte de abajo es como antiguamente se fabricaba un vehículo de automoción, es decir, bueno, pues para tener un coche en el mercado primero tengo una rueda, pero ¿tengo un elemento de movilidad? No. Luego puedo tener dos ruedas unidas, ¿tengo un elemento de movilidad? No. A eso le tengo que añadir una carcasa, a eso le tengo que añadir un volante, una pintura, un tal. Total, cuando tengo ya un coche y lo llevo al mercado, pues a lo mejor resulta que ese coche no gusta al consumidor y he perdido esos 6 o 7 años que cuesta desde el concepto de diseño hasta la producción, porque no he tenido la oportunidad de interactuar con mi audiencia. Sin embargo, en la parte de arriba, en la zona superior, con 4 ruedas o con 2 ruedas y un eje, tengo una especie de patín donde yo sí que lo puedo mover. Si le pongo un volante, tengo un patín donde lo puedo controlar con las manos. Puedo ponerle ruedas, una cadena, un motor, etc. Pero en cada uno de estos pasos tengo la oportunidad de generar una interacción, de aprender qué cosas puedo mejorar y realizarlo. Y bueno, y por último, otras herramientas, hay muchas, pero por ejemplo, una de las cosas que también hablamos mucho en esta parte de la nueva comunicación es el reto. Al final, el entorno COVID nos ha puesto delante de nuevos retos y analizamos dónde podemos encontrar esos retos o esa disrupción que bien pueda ser, fijaros en la parte esta más moradita, una disrupción en el front stage, en la parte de interactuar con el consumidor, o en el backstage, que es en la parte de, bueno, pues qué recursos o qué infraestructuras tengo, o incluso también en los modelos de contabilidad o de fórmulas de ganancias, donde a veces pues, podemos encontrar grandes disrupciones. Y bueno, y por último, y antes de entrar a la parte del estudio, esto es un extracto de algunos de los talleres de innovación que hacemos, de esos talleres de Design Thinking, encuentros con el cliente y con todo el equipo, encuentros con el consumidor final. Es muy importante, insisto, que para poder trabajar bien la comunicación tenemos que entender muy bien el comportamiento del consumidor. Y a veces lo que hacemos también, apoyándonos en ese concepto de diseño, pues lo que hacemos es invitar a ilustradores o por ejemplo, esto es una colaboración que hicimos con un chico que viene del mundo del transporte, que es capaz de coger esos conceptos e ilustrarlos de forma casi que en streaming, ¿no? De forma inmediata. Y todos estos paneles también luego lo que hacen es que se comparten al final de la sesión o en nuevas sesiones con el cliente para tangibilizar cómo se está realizando
ese proceso de innovación, porque bueno, los que nos dedicamos a esto o los que estáis estudiando esto, tenéis una capacidad de visualización y de proyección, si bien muchas veces pues, el cliente o los equipos del cliente, si no son especialistas en marketing, pues es una forma de ayudarles a entender qué es lo que estamos trabajando para ellos. ¿Okay? Decía también la importancia de la tendencia y del planning. Muy importante aquí, pues mi socio Xavi Semper es un gran planificador estratégico y nos encanta trabajar este tipo de proyectos. Pero hay una reflexión, y esto es un slide que yo creo que conoceréis la mayoría de vosotros, que es la cultura se come la estrategia. Es decir, podemos ser grandes estrategas, podemos hacer grandes estrategias de marketing. Hoy hemos estado hablando, participo con una escuela de negocios de aquí de Valencia, que tiene también sede en Brasil y ahora abierto en Colombia. Hemos estado 2 horas hablando de los enfoques del marketing estratégico para el nuevo curso. Todo eso está muy bien, pero hay que entender la cultura. Y la cultura no es los libros que tenemos en la estantería, no es un concepto de capital intelectual, es un concepto de entender el comportamiento del consumidor. ¿Okay? Y bueno, y beber mucho de las tendencias y de todos los documentos que hay, que no solo están a gran disposición de las grandes, el que habéis tenido alguna ponencia, alguna webinar como con Nacho Carnés, gran compañero y gran experto en el tema del data. Pero bueno, hay información accesible y hay tendencias y hay muchos documentos de los cuales podéis ver. Y este es el bicho que nos ha cambiado la forma de entender las cosas. ¿Okay? ¿Pero qué ha cambiado verdaderamente en la forma de comunicar? ¿Ha cambiado algo? Hemos hablado mucho de la nueva normalidad. Yo tengo una visión. Yo creo que nos ha cambiado en muchas cosas, pero en otras se nos olvida pronto. Platicaba ahora con Miguel y con el equipo que en México todavía estáis en un momento de tensión con el tema de COVID, todavía estáis con medidas de seguridad, que afortunadamente poquito a poquito nos hemos ido recuperando. Y ahí lo que os puedo contar es que muchas cosas evidentemente han cambiado, formatos, pero en la hora de comunicar lo que ha realizado ese estudio es un análisis de, volvemos al tema de qué importante es tener una marca en estos momentos o qué importante es apostar por esa interactividad, ¿okay? Interacción o reputación, como decíamos. Es una parte de investigación, hay una parte de data. Esto forma parte de un máster que recientemente he terminado, es como el trabajo final de máster, por lo cual además de docente me sensibilizo con los estudiantes, porque también soy estudiante. Yo creo que los docentes hoy en día han cambiado 2 cosas. Lo primero, lo importante no somos nosotros, tenemos que dejar de hablar de nosotros y compartir qué cosas interesantes podemos poneros a vuestro servicio y de qué manera podemos generar también esa interacción en la parte de docencia. Y segundo, que, bueno, que a nivel de comunicación, pues la investigación es algo importante y es algo que tenemos que ir poniendo también encima de la mesa. Tener una marca conocida ayuda a la interacción en la comunicación digital. ¿Qué creéis? ¿No? Luego tenemos una serie de preguntas. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué apostáis? ¿Qué abogáis? ¿Por crear una marca conocida, con reputación? ¿O por invertir mucho en generar mucha comunicación en redes sociales, por ejemplo, o mucha comunicación en el entorno digital y generar una gran interacción, una comunicación bidireccional en ambos sentidos con vuestras audiencias? Pues bueno, esa era una de las cuestiones que yo me planteaba y que he tenido que dar contestación. Y hay una cosa muy importante también, y es que casi siempre hablamos de las grandes corporativas. Monterrey sabemos que es una sede de grandes corporativas, pero también sabemos que hay grandes emprendedores y también sabemos que hay lo que aquí llamamos pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. Entonces, y que hay un gran tejido también en México y que hay una gran oportunidad para todos estos profesionales y una gran oportunidad para las empresas para, a través del branding y a través de la comunicación, realizar ese crecimiento. ¿Okay? Por lo tanto, es indiscutible que hemos cambiado la forma de ver las cosas, la forma de relacionarnos, sobre todo la forma también de interactuar en el entorno digital. Hay un nuevo estado donde las tecnologías se han convertido en tecnologías colaborativas
y esto lo estamos viviendo en el día a día. Todo esto afecta a nuestro día a día en la parte de comunicación y en la parte de branding. Y la parte de gestión también es muy importante. Yo creo que al final los que estáis formándoos en este interesante mundo, también hay una parte de management, ya no solo es entender al consumidor, sino es saber cómo tienes que gestionar un proyecto y saber cómo tienes que gestionar las relaciones con todos los stakeholders, entendiendo stakeholders como los agentes de interés que rodean tu proyecto. ¿Okay? También hay una cosa importante y es este concepto de cómo de notorio es como de importante para la redundancia es tener controlado un valor intangible dentro de mi compañía. Hay 4 grandes valores intangibles. La marca, que es conocida por todos, el tema de la responsabilidad social corporativa, que también está creciendo muchísimo, nos preocupa el medio ambiente y ahí tenemos, por ejemplo, en Europa tenemos las misiones 2030, donde tenemos que cumplir una serie de objetivos que están estipulados, pero también es muy importante la cultura corporativa, que es todo aquello que no se ve y no se huele, no se muerde, pero está dentro de las empresas y nos ayuda a poder crecer. Y por último, evidentemente, la reputación, que es cómo nos perciben desde fuera, en base a las acciones que nosotros hacemos, como puedan ser las acciones de responsabilidad social corporativa. Todo esto, de alguna manera, es donde inicia el estudio. Y también se ha puesto el estudio en el foco en los gestores, es decir, a mí me inquietaba como profesional del branding, pero en realidad soy ingeniero en diseño industrial y también me siento emprendedor y también me siento empresario y me preocupaba quién gestiona la parte de la marca y quién gestiona estos intangibles dentro de las compañías, ¿okay? Sobre todo dentro de estas pymes. Fijaros que el estudio se ha circunscrito de alguna manera a tres ciudades de aquí de España, sobre todo de la costa este, que son Castellón, Valencia y Alicante, y también por el alcance del estudio, pero bueno, luego veremos que la idea es ampliarlo. Y fijaros que estas empresas desarrollan un 10% del crecimiento nacional, ¿sabes? Un 10% de las empresas valencianas, las empresas de Castellón, Valencia y Alicante, son las que van liderando ese crecimiento a nivel empresarial. Y queríamos saber cómo son nuestros gestores, es decir, quién gestiona tanto las marcas como el marketing, como la reputación corporativa. En un principio no había una definición clara, puede ser el CEO, puede ser el director de marketing, puede ser una nueva figura que aparece que se llama o se denomina el brand champion, que es aquella persona que tiene la capacidad de entender cómo se gestiona la marca de forma transversal y que no tiene por qué tener un título, simplemente lo que puede tener es esa formación o esa visión en marca y entender de forma, como decíamos, transversal la marca. Pueda ser un CEO, pueda ser un director de marketing, pueda ser el responsable de recursos humanos, que bueno, le inquieta el mundo de las marcas, y sobre todo esto también vamos a ver quién lo está gestionando en este mercado, ¿no? Aquí en Europa. Y bueno, hay un objetivo principal que es demostrar la importancia de ese intangible de reputación y cómo va a afectar a la comunicación, pero también de alguna manera nos marcamos unos objetivos secundarios, es decir, estas organizaciones, cómo están gestionando la reputación de la marca. En México, ¿cómo se está gestionando este concepto de reputación de marca? ¿Quién lo realiza? También en México, por ejemplo, lo que me cuestiono ahora mismo, y es parte del estudio que me gustaría ampliar, es cómo se está generando esa comunicación interactiva en el entorno digital. ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Cuánta inversión se está realizando? ¿Okay? Y también de todas, cómo le importa a los responsables de las empresas. Es decir, la gestión de estos intangibles es algo que importa, es algo que inquieta. Partimos de una hipótesis principal, que es la que estamos mencionando constantemente, ¿vale? Si tener esta marca reputada me va a ayudar a tener una mejor comunicación en las redes sociales, pero también creo que es muy importante no olvidarse de una serie de subhipótesis que pasaron por mi cabeza, decir, oye, el tener, la primera de todas, y no está aquí anotada porque al final quedó descartada, es tener el branding importa en el desarrollo de la comunicación interactiva. Evidentemente los amantes del branding al final, yo quería un sí,
Y ya os adelanto que no. Es decir, no es lo más importante el branding a la hora de desarrollar comunicación interactiva. ¿Okay? O por lo menos como yo lo tenía conceptualizado en la cabeza. Sin embargo, surge un nuevo concepto, que es el concepto del propósito, que coge una posición muy especial. Y ahora explicaremos qué es esto del propósito. Entonces, una de las subhipótesis que quería validar o no es el hecho de si yo como compañía cuento mi propósito, si esto me va a ayudar a tener una mejor comunicación en las redes sociales. Es decir, yo lo tengo claro mi propósito, hay compañías que lo cuentan, hay compañías que no. Si lo cuento, va a ser favorable para generar comunicación interactiva. Ahora veremos el resultado. Otra cuestión que pasaba por mi cabeza es la buena gestión del branding genera mejor comunicación interactiva. Genera, pero con matices. Puedo medir el desempeño, es decir, tener un cuadro de mandos sobre la comunicación o sobre mi marca, me va a ayudar a también tener mejor comunicación interactiva, es decir, poder obtener ese data y poderlo controlar y tener una serie de informes, me va a ayudar a la mejora de la comunicación interactiva. ¿Cómo se está haciendo eso en la empresa en estos momentos? Si se está haciendo, perdón, si no, y quién lo está haciendo. Y aquí hay 4 hipótesis más que también me parecen interesantes. Es, si invierto más en comunicación, voy a generar más interactividad. Evidentemente, invertir más en comunicación posiblemente nos lleve a la conclusión que nos dote un mayor alcance, puede llegar a más gente, pero no tiene por qué garantizarnos una mayor interactividad. Y esto es otra de las hipótesis que había que demostrar. Fijaros qué cuestiones tan interesantes, o por lo menos a mí me inquietaban muchísimo y me parecía muy interesante poder, desde una perspectiva de investigación y desde este ejercicio de pre-acceso a la tesis doctoral, poderlo tener claro. La digitalización en las empresas influye en la interactividad, es decir, si mi empresa está más digitalizada, esto me va a ayudar a tener una mayor interacción con mis audiencias. Pues también hay que definir muy bien qué es la digitalización y en qué estado se encuentran en ese proceso de digitalización las compañías. Y por último, el valor de responsabilidad social corporativa, si me ayuda o no también a la interacción con las empresas, ya que estamos en esta corriente, en esta tendencia de ser respetuosos con el medio ambiente, y ya no solo con el medio ambiente, sino con todas las acciones que tengan relación con el mundo y con las personas. ¿Okay? La metodología se ha hecho de una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, se han hecho una serie de cuestionarios online, pero también se han hecho entrevistas en profundidad a cinco empresas, a los responsables de 5 empresas, y había que ponerle, como en toda parte de investigación, una pincelada de ciencia, y en este caso nos hemos apoyado en el concepto de la herramienta SPSS, que los que estéis en investigación la conoceréis muy bien, que básicamente lo que nos ofrece es poder validar una serie de variables, la vinculación entre una serie de variables y poderlas testarlas y poderlas validar. Hablamos de branding, hablamos de reputación, hablamos de innovación, y aquí hay una frase que a mí en este ejercicio de investigación la verdad es que me chocó muchísimo cuando la leí, es de Zygmunt Bauman, y os la leo. Dice: la sociedad posmoderna en la que vivimos es reflejo de una inercia muy vertiginosa en un marco temporal de inestabilidad mental, dentro de la cual estaría casi imposible de las marcas mantenerse en ella. Hay mucha gente, muchísima gente que está sufriendo pues, pequeños episodios a nivel de salud mental y bueno, yo ya pinto alguna cana que otra, voy a cumplir 48 años y tenía esto es casi anecdótico, tenía un familiar que me decía: vais a ser una generación de sordos porque vais a la discoteca y escucháis muchísimo sonido muy alto, y efectivamente pues la mayoría somos una generación de sordos. Afortunadamente no, pero ha sido así, se cumplió. Y ojo con el tema, con este enfoque de inestabilidad mental, de nuestro comportamiento como personas, de nuestro tema de salud mental, porque nos va a afectar muy mucho a la hora de gestionar nuestros proyectos, gestionar nuestras empresas y gestionar nuestras marcas para poder saber navegar dentro de este marco de marejada o de este mar
ajetreado e inestable que nos comenta Zygmunt Bauman. O sea que es una de las cosas que creo que nos debe de preocupar y nos va a ocupar bastante a los profesionales del branding en los próximos años. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que es del blog de Brandside, que es la marca no es más que la capacidad de importarle a alguien. Y hablamos de personas y hablamos de capacidad de todo lo que hagamos, además de ser responsables, influir emocionalmente a las personas a las que nos dirigimos. Es decir, que nos tengan en consideración, que nos tengan en cuenta y ya no solo es generar ese posicionamiento o ese concepto que tenemos del posicionamiento de la mente del consumidor, sino tenemos que importarle, tenemos que impactar positivamente en él y tenemos que ser una parte importante de sus vidas. Y este creo que es una nueva, un nuevo estadio que también tenemos que empezar a trabajar a nivel de comunicación, a nivel de interacción y evidentemente también a nivel de reputación, porque es muy, muy, muy importante. No nos olvidemos del entorno digital, pues en este caso es un estudio, como el estudio está hecho para España, para esas 3 ciudades de España, pues fijaros que 46 millones de personas prácticamente hay un móvil por persona, 54 millones de interacciones, en fin, son datos vertiginosos y el mundo digital ha llegado para quedarse. Y también el concepto de algoritmización es algo que he podido estudiar, esa capacidad de servir los mejores contenidos en función del interés del usuario. Y aquí tenemos toda la experiencia, pues, de grandes portales como Netflix o cualquiera de los ejemplos del entorno digital. Pero es algo que no nos podemos olvidar, es decir, esa capacidad de ponerle delante a las personas lo que están deseando en ese momento. Y ahí también el concepto de reputación y el concepto de interacción es importante. Por lo tanto, profesionales, estudiantes, empresarios, emprendedores, una marca nos tiene que dar experiencias, muchas cosas. Nos tiene que dar experiencias inolvidables, nos tiene que generar entretenimiento. Una marca tiene que ser social, tiene que tener una capacidad dialogante y participativa, tiene que estar competitiva en el mercado, tiene que ser íntegra y consistente y sobre todo tener un propósito claro y definido. Fijaros qué gran responsabilidad tenemos los profesionales que nos dedicamos en el día a día a esto y qué grandes funciones o qué grandes atributos se están ligando y necesidades se están ligando al concepto de marca. Y entramos a definir este concepto de propósito para los que, bueno, pues hay muchas formas de definir al final los conceptos. El tema, los profesionales tenemos que ser capaces de contar los conceptos complejos de forma sencilla y un propósito lo podemos entender como aquel vehículo que nos va a hacer tangible cualquier acción positiva que realicemos desde la compañía hacia la sociedad. ¿Okay? El propósito también lo que hace es que establece un compromiso o un vínculo de unión entre la marca, entre el concepto de marca y lo que somos como marca en las compañías y la sociedad. Hace de gel catalizador y de conexión. Y también lo que nos proporciona el propósito es poder generar relaciones y transacciones de marca mucho más humanas, ya que pues desafortunadamente el mundo, o así es mi percepción, cada vez se está deshumanizando más y es otra de las cosas, otro de los grandes propósitos que tiene que tener la marca. Intentar generar un branding más humano, no solo decirlo, sino hacerlo y siempre, como no, estar hiper conectado y con una base tecnológica muy, muy, muy importante. De ahí es que también pongáis un punto de reflexión en ese ejercicio de cómo está la digitalización de mi compañía o yo como profesional, cómo puedo ayudar a una empresa a generar esa innovación o esa digitalización. En cualquiera de los ámbitos, desde una perspectiva de producto, desde una perspectiva puramente tecnológica, desde una perspectiva de experiencia de usuario, podemos encontrar ese ejercicio de digitalización. Por lo tanto, podemos afirmar que el propósito es ese elemento o ese concepto transversal entre el branding y el valor intangible de reputación, que son los conceptos principal objeto del estudio. Muy rápido, algunos de los modelos de estudio de la gestión del branding. Este es una de las estrellas de un autor, un erudito de la investigación del branding, que es Joan Costa, y utiliza herramientas
muchas herramientas, una de ellas es la de Brand Management, pero también hay modelos como el modelo de las 4 Fs, flujo, funcionalidad, feedback y fidelización. Los que estéis más metidos en el mundo del marketing digital conoceréis también muchísimos modelos bueno, sobre todo de estrategias, de campaña, de tal, quizá de branding no haya tanto, yo no tenga localizadas, pero esta es alguna de ellas que lo que pretende es que las empresas y las compañías adopten esta actitud más 2.0, que ya casi la llamaría 6.0, de forma que desarrollen esa actitud para estar presentes en el entorno digital. La comunicación interactiva digital que os voy a contar que no conozcáis, nos dota de accesibilidad, de rapidez, de economía, de alcance y de personalización como grandes ventajas. Y luego, en cuanto a la gestión del valor intangible, la reputación es ese algo que estamos buscando muchas veces los empresarios, ese algo que nos hace diferentes al resto. ¿Okay? La buena reputación no deja de ser ese buen hacer, el cumplir las promesas que hablábamos antes, que hayamos definido, y que cualquier persona de la organización de alguna manera responda a este ejercicio de poder mantener esta promesa y cumpla esas expectativas tanto hacia dentro de la compañía como hacia afuera. Por lo tanto, ese concepto de reputación es muy, 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 muy importante. Y ha habido un antes y un después. La crisis mundial del 2008 generó un concepto que se llama la economía de la reputación, que es, bueno, está muy bien, esto de tener una reputación está muy bien, pero ahora, ¿en qué nos podemos apoyar para medir esta reputación? ¿No? Y hay un ejercicio muy, muy interesante, o un enfoque muy interesante, y es precisamente las redes sociales, la buena gestión en las redes sociales y la relación con todos estos agentes de interés, puedan ser la relación con los bancos, pueda ser la relación con un proveedor, pueda ser relación con los profesionales del sector, eso es lo que se llama agentes de interés o stakeholders, ¿vale? Son ellos mismos los que nos van a dar esa buena o no tan buena reputación. ¿Vale? Es algo que no vamos a poder, nosotros vamos a poder hacer cosas para generar esa reputación, pero van a ser otros los que nos van a tener que dotar de la misma. Y el caso de la parte de investigación se ha vinculado a 5 marcas con productos diferentes, 5 marcas diferentes, algunas son de servicios, otras son de industriales, algunas son muy grandes, otras no tanto. Y bueno, lo que de alguna manera pretendía aquí es ver cómo se estaba trabajando estos profesionales, esa interacción en el mundo digital y cómo estaban gestionando la marca. Kloska es una marca que hace productos, tiene, por ejemplo, un casco plegable que vende todos los Guggenheim del mundo. Es una empresa valenciana de proyección internacional y que, bueno, tenía cosas muy interesantes porque con todo el tema, fijaros que tiene otro producto, esto es una botella para el tema de la, también abogar por el tema de la sostenibilidad. Es una botella refill, ¿no? Es rellenable, que se puede rellenar en cualquiera de las fuentes. Tiene una aplicación de las fuentes públicas, tiene una aplicación para poder localizar esas fuentes. Tiene un concepto, es una marca que tiene un concepto de diseño muy, 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 muy desarrollado o forma parte de su ADN y que recientemente por un error de gestión, acordados del tema del management, no por un error de diseño, no por un error de comunicación, por un error de gestión en un lanzamiento de las mascarillas, en plena pandemia de COVID, lanzaron unas mascarillas muy de design, como podéis tener ahí en la imagen, y bueno, se equivocaron de alguna manera en un tema de la descripción, si no recuerdo mal, un tema del filtro, y les pasó factura. Tuvieron una crisis de reputación y me parecía muy interesante ver cómo se había gestionado y cómo había afectado evidentemente a la comunicación. De ahí el poder elegir esta marca. Tiris es una empresa de producción de cervezas que no solo trabaja el canal Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, sino que también trabaja la parte relacional y que genera mucha interacción en redes sociales y en el canal de retail, en el punto de venta, y que me parecía también muy interesante analizarla. Vicky Food es una empresa muy bestia de alimentación, quizá de las más grandes y de las más reputadas, porque llevan muchos años haciendo muy buenas prácticas a todos los niveles, con mucha proyección internacional, abierto en muchos mercados, en el mercado asiático, el mercado latino, creo que también tiene algo de representación,
en Argelia, en fin, tiene cosas muy interesantes. Todas las marcas que os cuento también teníamos la facilidad de poder acceder a ellas porque hemos colaborado con ellas como consultora de marca o como agencia creativa, y también esto nos facilitaba parte de la rapidez en la realización del estudio. Y bueno, y por último Flor de Mayo, que es una marca que ha volteado por completo, que ha definido muy bien ese propósito, que hemos podido conseguir definir ese grito de guerra, esa expresión que define muy bien su día a día y su posicionamiento, ese half a world day, esa parte actitudinal que le está dando grandes beneficios en la interacción con el consumidor final y sobre todo con la consumidora, porque es un público femenino. Y por último, dentro de la cata de empresas, Cuadernos Rubio, que bueno, es una empresa que se dedica al tema de generar unos cuadernos para la grafomotricidad, para enseñar a los niños a aprender, a escribir, y que forma parte de nuestro imaginario, los que no hemos crecido en formación aquí a nivel nacional. Es una marca que es nostálgica porque con ella hemos aprendido a escribir, y también me parecía muy interesante ver cómo afectaba esta reputación en su comunicación en el día a día. Fijaros que no son marcas o casos cogidos en tanto aleatorio, sino que están estudiados para poder tener una máxima representación y una veracidad. Resultados del estudio del SPSS, para que veáis un poco cómo se trabaja. Y vamos ya a los resultados de la investigación. ¿Okay? Cuando cruzamos las variables, lo voy a hacer un poquito menos técnico para que sea más entendible, ¿vale? La marca como palanca estratégica. ¿Cómo de importante es tener una marca dentro de la estrategia de la compañía? Pues 100% prácticamente el empresario la entendía como una ayuda para la comercialización. Es decir, el hecho de tener una marca conocida me va a ayudar a vender. Y también me va a ayudar a comunicar, pero sobre todo me va a ayudar a vender. Y debe estar muy bien alineada con el modelo de negocio. Es una de los hallazgos que ha salido de esta investigación. Luego la parte de comunicación digital es importante en la marca. Pues sí, hacer una inversión en comunicación de marca. La mayoría de las empresas aquí en el mercado en el que hemos hecho el estudio apuesta por herramientas digitales, tiene gran interés en redes sociales, intentan hacer una buena gestión y sobre todo lo que también les preocupaba es que, vale, voy a invertir en un concepto de inversión en marketing digital o en herramientas digitales, pero no quiero dejar de tener mis reuniones internas y periódicas. Es decir, esa interacción que acontezca también dentro de los equipos y dentro de los espacios, aunque el nuevo COVID, pues a nivel de nuevas prácticas sabemos que de los 5 días, uno de ellos seguimos teletrabajando, por lo menos en estos momentos aquí. Nos ha traído nuevas costumbres, pero no dejemos de tener ese contacto. El píxel está muy bien, pero el contacto piel con piel es importante, ¿vale? El podernos mirar a los ojos en vivo y en directo. El nivel de interactividad de las marcas, ¿cómo es en la pequeña y mediana empresa? Pues fijaros que las empresas, hay un alto grado de interactividad en las empresas que ya estaban más digitalizadas, por lo tanto, la digitalización de la empresa sí que ayuda a tener mayor interactividad con mis audiencias, y que el propósito importa, sobre todo en las empresas estudiadas, en las empresas industriales de más de 50 trabajadores. ¿Okay? La influencia también del contexto post-COVID en el desarrollo de marcas, ¿cómo ha afectado? Pues ha afectado de dos formas. Ha afectado de forma positiva y de forma negativa. El COVID ha afectado de forma positiva porque ha incrementado la demanda en algunos sectores, sobre todo los sectores vinculados con el mundo de salud o en el mundo de la higiene, pero hay otros sectores que ha afectado de forma negativa porque lo que ha hecho es reducir los presupuestos. Es decir, tengo menos ventas, tengo menos presupuesto, por lo tanto no puedo desarrollar marca y no puedo abogar o apostar por un tema de comunicación. Y esto ha generado una mayor dependencia, ser más dependientes de las redes sociales. Es decir, ya que no tengo recursos, voy a intentar dinamizar en el tema de redes sociales. Okay. Espero que se esté entendiendo un poco el enfoque de esta parte de investigación, que es un poquito más sesuda, un poquito más científica, pero creo que es interesante tomar buena nota de ello porque
en base a este estudio van a ocurrir muchas cosas nuevas en la forma de comunicar, por lo menos en este mercado. Las pymes están preparadas para el cambio, eso es una buena noticia, son creyentes en el branding, muchas de ellas ya están introduciendo ese perfil que hablábamos de ese brand champion. De hecho, ya os aviso que vamos a hacer un ejercicio de colaboración con la escuela, con CEDIP, un anticipo, si Miguel me lo permite, para poder desarrollar ese perfil de brand champion a través de un ejercicio de innovación, y hasta ahí puedo leer. Pero son cosas nuevas que estamos también desarrollando en base también a esta parte de investigación. Se apuesta por... Dime. Es correcto, es correcto. Es correcto. Bueno, espero no haber metido la pata o no haberme anticipado. La apuesta por la estrategia y la comunicación de marca está ahí, las empresas creen que tienen que hacerlo. Y por último, el poder de los valores intangibles, es decir, la gente, los empresarios saben que la responsabilidad social corporativa es algo que ha llegado para quedarse y que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de verdad. Por lo tanto, todos los que estéis ahí estudiando y emprendiendo cualquier proyecto que esté vinculado con el tema de responsabilidad social corporativa es proyecto de éxito. Y fijaros que aquí en el top 5 o en el top 10 de empresas que están despuntando, de emprendedores, están las cripto y están el concepto cripto y el concepto de responsabilidad social corporativa. Y les está yendo muy bien. Y bueno, y el cuidado y la relación con los stakeholders también es algo que importa sobre todo en las empresas de servicios. Curiosamente, las empresas de servicios pequeñitas, de menos de 50 trabajadores, saben que tienen que cuidar la relación con su alrededor, con sus agentes de interés, con esos proveedores, con esos colaboradores, y tienen que abogar y apostar por crecer en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente. Fijaros qué cosas tan interesantes. Y bueno, para finalizar, estamos en 50 minutos, en los últimos minutos pues os voy a contar las conclusiones del estudio. Evidentemente, el resultado ha sido positivo, es decir, podemos afirmar que el hecho de tener una marca conocida, una marca reputada en el mercado en el que nos desenvolvemos, nos ayuda a generar interacción, diálogo bidireccional con nuestras audiencias, y eso es muy positivo. Ahora bien, hay matices. Hay una apuesta por la comunicación corporativa y por la relación con estos agentes, y evidentemente aquellas empresas que gozan de esta reputación corporativa son las que mejores y mayor interacción, como decíamos, tenían o tienen con las audiencias. Pero por otra parte, es difícil saber medir cuál es el nivel de influencia, porque ni siquiera hay herramientas. Es un reto para la investigación de poder desarrollar modelos de medición y herramientas que nos puedan determinar cómo influye. Sabemos que influye positivamente, pero cuánto influye, incluso poder medir ese impacto económico. ¿Y cuál es la barrera que nos hemos encontrado a nivel de investigación? Pues que no existe una clara separación entre el concepto o las funciones de reputación, comunicación, branding y negocio. Es decir, hoy por hoy se siguen trabajando de forma aislada la reputación dentro de la compañía, de forma aislada casi la comunicación, de forma aislada casi el branding y de forma aislada casi la estrategia de negocio. Por lo tanto, también invito, y ahí tenemos un reto, todos los estudiantes y profesionales, a poder de alguna manera ayudar a las empresas a aglutinar estos conceptos y poder crear esa reputación en las marcas, apoyándose muy bien en el concepto de branding, comunicación y negocio. ¿Okay? Y para futuro, y con esto ya terminamos, como decía, me encantaría poder en esa tesis y poder hacer en mi tesis doctoral en los próximos 3 años, medir el nivel de influencia de esta reputación. Me gustaría también poder analizar y evaluar aquellas marcas que son de nueva generación, porque fijaros, una de las cuestiones que me gustaría despejar es una startup que nace desde cero y que no tiene marca, que no es una marca conocida. Sin embargo, muchas de ellas son capaces de generar mucha interacción en el entorno digital. Si esa startup aboga por hacer un branding o por tener esa reputación, ¿cómo le va a afectar? Pues hay que estudiar estas marcas de nueva generación y eso se ampliará en la parte de la tesis. Luego también hay que saber en esa rivalidad que existe rivalidad ficticia, pero conceptual sí,
esa rivalidad que hay entre la apuesta por las redes sociales y la digitalización. Los que estéis metidos en los modelos de negocio digital o en el emprendimiento digital o en marketing digital diréis, sí, sí, yo, redes sociales, social media, digitalización, marketing digital, pero también hay otro lado que va a abogar por apostar por la reputación. Entonces, ¿cómo de importante es cada uno y cómo debo ponderar esto dentro de la gestión y del día a día de una compañía? A mí me parece una cuestión muy sugerente y un reto muy sugerente en mi mente. Y bueno, ampliar también esos casos de éxito que son menos dependientes, como puedan ser, como decíamos antes, esas empresas, esas startups, medir los niveles de inversión, que ya lo comentaba, determinar el impacto económico y ampliar, si puede ser, el estudio a otro mercado. No sé si mi tutora de tesis me dejará, pero me encantaría poder ampliar el mercado, por ejemplo, el mercado mexicano. Y aquí hay marcas con las que hemos colaborado, no sé si conocéis Pink Magnolia, supongo que sí. Es una marca con la que pudimos ayudarles a definir ese propósito, ese posicionamiento y esa estrategia de comunicación en el año 2014. Aquí he rescatado un slide del disco duro y decía, Pink Magnolia tiene una decidida vocación de ser la marca internacional de design fashion pret-à-porter nacida en México. ¿Lo ha conseguido o no? Pues los que la conocéis me podréis dar la respuesta. Aquí están Pamela y Paola, bueno, pues con su proyección, con su marca y su reputación, con su interacción en las redes, que la mueve muy bien, y con este tipo de noticias en la Forbes. Y ya para finalizar, otra de las marcas que también hemos podido colaborar, marca mexicana, Space, el despacho de arquitectura, liderado por Juan Carlos Baumgartner, que le tenemos muchísimo aprecio y muchísimo cariño. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de poderles ayudar en ese proceso de rebranding y de evolución a nivel de marca. Y bueno, pues nos alegra que le vaya muy bien, nos alegra mucho que además Forbes México pues la reconozca como uno de los mexicanos más creativos del mundo y espero poder ampliar esa parte y ojalá pues en próximos webinars, sea un año, sea dos, sea tres, poderos ampliar información. Por lo tanto, seguimos, sería el siguiente punto y saludos desde aquí a toda la comunidad porque se les aprecia y espero poderles haber como mínimo inspirado un poquito, haber compartido esta información, aunque sea de investigación, pero que les haga reflexionar y abierto completamente ahora a la ronda de preguntas. Espero que os haya gustado y lo dicho. Seguimos, que es una de las cosas que siempre me gusta decir. Always beta, siempre estamos en modo beta porque es como tenemos que estar los profesionales en estos momentos, en el momento post-COVID. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, chicos, esperamos sus preguntas. Ya están en la seccióncita, aquí el botón del inferior derecho, preguntas y respuestas, para poderlas leer y que Juan nos dé sus respuestas. Y aprovechando para que antes de iniciar con las preguntas, más que todo que estén ustedes atentos a nuestras redes sociales, que es muy importante. Y la siguiente plática de la carrera de diseño gráfico será el 6 de octubre. Será por parte de Héctor Palavacino, que es nuestro maestro invitado en este semestre. Él es de Chile. Y bueno, nosotros se van a tener más por ahí, pero por lo pronto estén muy atentos para seguir en esta sinergia. Y bueno, vamos a esperar sus preguntas. Unos minutitos que se animen. Como decimos acá en México, no ser rancheros. Vamos a esperar unos minutitos. No sé si fui muy rápido en el habla, si se entendió bien.
No, estuvo muy bien. Me alegro. Hay que decir que aquí llevamos desde las 7 de la mañana, pues ya son las 10 de la noche, pues ya son unas cuantas horas. Pero bueno, la energía afortunadamente todavía nos acompaña. Perfecto, vamos a ver la primera pregunta de Paula Garza. ¿Cuáles son tus principales fuentes de información acerca de todo el material que recopilaste? Pues son varias. Depende de lo que quieras trabajar. Puedes encontrar, hay mucha información en Slicer pues, vinculada al tema de negocio, hay mucha información vinculada al tema de marketing, hay mucha información también publicada y muchos libros, sobre todo. Lo que te permite también la parte de investigación es poder manejar mucha bibliografía. Entonces, bueno, pues dentro de, por ejemplo, en el tema de innovación hay muchísima información, como decía, editada de grandes autores vinculadas al tema de Design Thinking. Depende también de la fase en la que se encuentra cada uno. Pues nosotros, por ejemplo, cuando hacemos formación al equipo, pues depende de su nivel, decimos, pues bueno, pues introdúcete con este libro que explica cuáles son los procesos de la parte de innovación, sigue con este, que da una visión un poquito más transversal y más estratégica, luego sigue con este, que habla de una parte más específica de innovación vinculada al tema del branding. Bueno, yo creo que las fuentes son libros, hay muchos portales también específicos, os puse Brandzai, por ejemplo, en el caso de branding, pero en el tema de innovación, en el tema de marketing digital hay muchísimos portales. Puedo pasar, si queréis, alguna referencia a Miguel para que podáis disfrutar, si sois alumnos, poder disfrutar de esas fuentes. Y luego, pues, también hay muchos documentos de las grandes consultoras de mercado que están a vuestra disposición. Es decir, hay sectores que pues, crean libros blancos, por ejemplo, donde se publica muchísima información. Hay sectores donde crean informes de tendencias. Hay muchísima información. Yo creo que hoy en día, de hecho, hay tanta información que el problema es ser capaz de discernir y de poder elegir cuál es la que te interesa. Lo importante. Fuentes hay muchas, insisto, si quieren puedo pasar referencias, depende también de lo que estén buscando. Y luego hay muchos libros también, pues yo he tenido también la oportunidad de poder hacer hace 7 o 8 años un MBA y también tengo mucha información de los másters que he podido hacer. Recientemente he hecho el de innovación en comunicación y nuevas tecnologías y nuevas tendencias y también hay muchísima información. Entonces, bueno, voy bebiendo un poco de la parte más académica, pero también voy bebiendo de San Google, ¿vale? También, de alguna manera, y voy bebiendo mucho de libros publicados por cualquiera de los autores que están especializados en cada una de las materias. Pero bueno, lo importante, insisto, es saber elegir la información. Y pues luego hay grandes sorpresas. Por ejemplo, el Manual del Emprendedor es una de las referencias que os he puesto antes. Creo que es un libro que hay que tenerlo ahí en la cabecera y consultándolo de vez en cuando. O el de Wikipedia, porque hay hasta 100 herramientas de Design Thinking que puedes aplicar en esos 5 o 6 fases del proceso conocido de Design Thinking. Y bueno, esto es un poco las fuentes de información. Gracias, Juan. Es otra pregunta de Jimena Cuétero. ¿Qué es lo que más le emociona sobre trabajar con las marcas? Pues hay dos cosas. Yo creo que la primera es la satisfacción del cliente. Yo creo que como profesional, la confianza del cliente. Estamos en un mundo donde el factor confianza es determinante y es muy difícil conseguirlo, muy, muy difícil, porque cuesta alcanzarlo. Entonces, cuando un cliente confía en ti, cuando un cliente te llama para
te llama a las 10 de la noche para contarte una inquietud, o cuando un cliente te hace partícipe de la nueva estrategia de su compañía sin firmar un documento de confidencialidad, eso es una gran satisfacción. Y la segunda, yo creo que está muy vinculada también con el tema de la responsabilidad. Yo creo que tenemos en nuestras manos la capacidad de crear marcas para crear un mejor mundo. Y pueda sonar un poco idílico y un poco soñador, pero verdaderamente tenemos esa capacidad de crear un mejor mundo a través de nuestro día a día, ¿no? El poder hacer buenas definiciones de propuestas de valor, el poder crear grandes mensajes, el poder crear esas campañas que interactúen en el entorno digital con las audiencias, el poder crear esa idea fuerza para la promoción de un lugar, ¿no? De una marca lugar. Lo bonito también de nuestra profesión es que cada día es un día diferente. Aquí no te aburres, cada día es un reto diferente y es algo que estáis descubriendo en la formación en el día a día. De hecho, os va a costar elegir qué es lo que queréis hacer. No pasa nada. Yo empecé con la ingeniería en diseño industrial, luego me pasé al mundo de entender a las personas y luego me pasé al mundo de saber cómo funcionan los negocios. Y no pasa nada. Y voy bebiendo y voy entrelazando y es muy disfrutón cualquiera de ellas. Entonces yo creo que, para ser sintético, es la confianza del cliente y la responsabilidad de hacer un mundo más sostenible. Y ahí yo creo que los que estáis en el sector ya sabéis leer la partida. ¿Qué significa esto? No es un bienquedismo, sino es algo que tenemos que ir trabajando en el día a día y como profesionales tenemos esa responsabilidad. Es correcto. Una pregunta, Natalia Díaz Morales. ¿Cuál es la parte más importante de la presencia de las marcas en las redes sociales? La parte más importante de las marcas en la presencia. Sí. A ver si creo entender, podríamos ampliar un poquito más la pregunta, más importante en cuanto a qué, en cuanto a notoriedad, en cuanto a interacción. Es Es una más pregunta muy amplia. como interacción, creo yo, ¿no? La parte más importante de las marcas. Es decir, cómo afecta el tener una marca en la interacción, ¿no? Así es. Y la Vale. presencia, obviamente, ¿no? Ok, pues aquí ha dependido si es una... sobre todo, iba a decir si una marca industrial o de servicios y el tamaño. El tamaño, si eran más de 50 trabajadores o menos. Esto es algo que ha influido. Es decir, el hecho de tener una marca influía más o menos en base a estas características que he mencionado, de tamaño y de perfil de empresa. Pero lo que más ha influido es el propósito. Es decir, aquellas marcas que tienen un propósito claro y definido son las que mayor interactividad han generado. Por una parte. Y por otra parte, aquellas marcas que han desarrollado un trabajo de reputación corporativa y entendiendo un trabajo pues colaborando con profesionales que se dedican al tema reputacional o trabajando acciones específicas a nivel de responsabilidad social corporativa que ayudan a generar esa percepción y esa mejora de la reputación. Esto también es algo que ha influido positivamente. Como os decía en la práctica, el hecho de tener un branding como lo entendemos de una perspectiva de diseño, es decir, el hecho de tener una brand identity, que branding no es exclusivamente una brand identity, que es algo que muchas veces cuando llevamos la gorra de diseñadores, pues lo que queremos hacer es una buena piel, un buen envoltorio, una cobertura bonita, porque al final entendemos que el diseño es lo que puede ayudar. Pero no es suficiente. El tema de brand identity está bien. Quizá en los años 90, después del boom del tema de publicidad y del auge del tema del branding, se desarrollaron grandes modelos de brand identity para grandes corporativas, incluso las pymes estaban haciendo ahí sus pinitos, pero no es un ejercicio suficiente a nivel de, si entendemos marca como brand identity, no es suficiente para generar esa interactividad. Es decir, el tener
el tener una imagen cuidada y una piel bonita no es suficiente. Hay otros factores, como hemos visto, que influyen en mucho. Y en especial el concepto del propósito. Por lo menos es lo que ha surgido en el estudio en este mercado. Espero haber contestado a la pregunta. Valeria Navarro Palma. ¿Cuáles serían los principales puntos para crear una marca desde cero en estos tiempos? Pues, a ver, yo creo que debemos de tener claro qué es lo que queremos comunicar. Es decir, ese concepto de idea-fuerza, lo que os he enseñado antes de la plataforma de marca, que os hablaba de las dos columnas, los insights del mercado, los insights del consumidor, y luego íbamos construyendo ese eje de marca, donde quedaba definido la ambición, el propósito, aquellas razones que me iban a hacer soportar la promesa que yo lanzara al mercado. Entonces, yo creo que lo primero de todo es, aunque seas una marca, aunque seas una startup o una marca no conocida, tienes que tener claro quién quieres ser, quién eres en ese momento y quién quieres ser de mayor. Y ese propósito tenerlo evidentemente también muy, muy claro y muy definido. Esa plataforma de marca lo que nos dota es de ese concepto de idea-fuerza, que es lo que define ese significado, esa colección de POSIT que tenemos que pegar en la mente poco a poco con nuestras acciones de comunicación en el entorno digital, que tenemos que ser capaces de pegar aquí en la mente, ¿no? En la frente del consumidor para que nos identifique. Entonces, tener muy claro qué es lo que quieres. Está claro que al final una startup también, y esto lo trabaja, lo menciona también bastante el libro de Steve Blank, una startup nace desde cero, nace con ese concepto del mismo producto viable, pero quizá dentro de ese hay un concepto de economía del branding o economía de la inversión en marca que casi va implícito en las startups. Es decir, bueno, no tengo recursos, lo último que quiero ir gestionando o ir invirtiendo es en la parte de branding, o en la parte de reputación, o en la parte de generar esas acciones. Entonces es muy importante, la primera parte es definir tu idea fuerza, es decir, aquel mensaje, ese grito de guerra que tú tienes que compartir con tu equipo, y aunque seáis un equipo, una startup de 2, 3 personas, que lo tengan claro, y que lo tengan claro también cuando seáis 100, y que lo tengan claro cuando impactéis a 2 millones de personas ahí fuera en el mercado. Entonces, esa idea fuerza que puede ir evolucionando, que puede ir iterando, que es un concepto de emprendedurismo, está claro que al final puedes hacer con una idea fuerza y si no te funciona, veíamos el ejemplo del patinete, tú sal fuera, contrástala y obtén información y haz una mejora iterativa. Si eso no te va a ayudar a desarrollar negocio ni a llevar tu propuesta de valor al mercado, pues tendrás que pivotar, tendrás que hacer un cambio significativo en tu modelo de negocio y tendrás que desarrollar otra idea fuerza. Pero lo primero de todo es tener claro qué es lo que eres y tener ese concepto, ese mensaje, ese significado, esa idea fuerza. Y luego ya a partir de ahí, pues depende de la tipología de producto que seas, ya adoptar una estrategia de marketing digital o de comunicación, evidentemente con poquitos recursos, pero yo creo que eso hoy por hoy sabéis hacerlo muy bien, ¿no? Al final, los que conocéis el entorno digital, vivís y bebéis del entorno digital, sabéis qué estrategias se pueden hacer. Pero no puedes hacer unas buenas estrategias sin tener claro antes cuál es tu plataforma de marca, es decir, qué es lo que quieres contar y cuál es tu idea fuerza. Esa es nuestra opinión. Tanto Xavi como yo somos firmes defensores de esto. Gracias, Juan. Es una pregunta del licenciado Carlos Arcovedo. ¿Qué le podrías decir a estudiantes y recién graduados, tomando en cuenta la coyuntura post-pandemia? ¿Qué prácticas habituales en la interacción en línea han quedado obsoletas y en ese momento eran máximas en el marketing digital en la era pre-COVID? Pues yo creo que lo que les puedo decir es que rompan mano. Igual que cuando estás en el proceso de diseño, tienes miedo al papel en blanco y luego te das cuenta que no es como tal, que hay que rayarlo, hay que romper mano. Y creo que es algo que, volviendo otra vez un poco al concepto del estado de salud mental, creo que ha impactado
este mundo este estado de pandemia ha impactado de forma muy negativa en nuestras mentes. Entonces, lo primero de todo, yo creo que hay que ver poquito las noticias. Yo veo solo entre 5 y 10 minutos al día las noticias. A veces hay que hacer ciertos ejercicios de detox digital. Pues, yo este verano, por ejemplo, he hecho uno, llevaba 3 meses prácticamente haciendo detox digital y creo que me ha venido muy bien para el tema de salud mental. Poder aislarse de vez en cuando, poder teletrabajar 1 de 5 días, está claro que estamos hablando de estudiantes, pero yo lo estoy haciendo también y es una buena práctica. Y hay que pensar en positivo, no hay que tener miedo a romper. Yo creo que hay que apoyarse mucho en los licenciados y en los docentes, porque tenemos un nuevo reto, un nuevo objetivo. Yo creo que al final, como decíamos antes, ya no lo importante es contar qué hemos hecho o qué casos hemos hecho y que de ahí aprendan. Yo creo que ahora es muy importante la interacción, volviendo al concepto de interacción, es muy importante interactuar, aprovechar mucho con ese claustro de profesores que es muy buen claustro, a interactuar con ellos, a de alguna manera ir resolviendo los retos que os vayan proponiendo. Y yo creo que la clave o la innovación está en ese nuevo proceso de interacción. Entonces, para ser de nuevo sintético, ¿qué les podría decir? Pues mente positiva, intentar beber mucho del tema de tendencias, que no lo he dicho, pero creo que también es muy importante, y mucha interacción con los profesionales, y plantear y no tener miedo a equivocarse. Yo creo que ese concepto del mínimo producto viable, pero creo que es algo que también forma parte del ADN. Yo creo que al final CEDIM tiene una cultura muy, muy marketingiana, tiene una cultura muy empresarial, innata. Hay alumnos muy vinculados al mundo de la empresa, que han vivido en casa el mundo de la empresa, y creo que es momento pues de innovar en esos procesos de interacción entre las personas. Gracias, Juan. Paula Garza, ¿has tenido problemas al momento de diseñar para culturas diferentes a la tuya? ¿Algún tip? Problemas, perdón, es que no he oído bien la pregunta. ¿Problemas? ¿Has tenido problemas al momento de diseñar para culturas diferentes a la tuya? Ah, ¿Algún tip? no, en un principio no. De hecho, yo creo que es una de las, volviendo a lo de antes, es una de las capacidades que debemos de tener los docentes en estos momentos. Al final, entender muy bien esa cultura, ese contexto, esas necesidades. Tenemos que acompañar muy mucho al alumno en sus estados emocionales, en sus formas de pensar, y más que hacer un ejercicio de vuelvo a lo de antes, así lo hemos hecho nosotros, que os sirva de inspiración, yo creo que es cómo lo harías tú y a partir de ahí te doy mi feedback. Entonces, yo creo que un poco con esta metodología da lo mismo en qué parte del mundo estés, porque al final todos somos personas, hay que entender la idiosincrasia del lugar, hay que entender la particularidad de la persona. Eso es algo que siempre decimos, ¿no? Al final, en una profesión, un 80% es psicólogo, un 20% eres especialista en lo tuyo. Entonces, bueno, lo importante es, vuelvo a lo de antes, esa interacción con la persona y evidentemente cuando te enfrentas a una nueva cultura, pues tienes que vivirla y tienes que adaptarte a ella. Tienes que tener esa permeabilidad, ir estudiado, si no la conoces, si es la primera vez que estás. Y bueno, pues pero yo creo que tenéis como país tenéis una riqueza espectacular. Yo siempre digo que hay un México en cada esquina. Culturalmente es muy rico y tenemos mucho que aprender de nuestra cultura. Entonces, no, exactamente no, por los motivos y los procesos que les cuento. Gracias, Juan. La última pregunta. Una disculpa a los demás, pero tenemos muchas preguntas y ya Juan anda cansadito. Sofía Adame Treviño. Este semestre estamos trabajando
en un proyecto de comunicación de un negocio dirigido a business to business. ¿Qué recomendaciones nos daría para diseñarles un buen mensaje comunicación? Mirad, es lo mismo y de hecho fijaros que de alguna manera es, nosotros por ejemplo estamos de nuestro perfil de cliente, pues podemos decir que un 70-30, un 70 es business to business. Sí que es cierto que al final las metodologías y las técnicas es lo mismo, porque al final la metodología que os comentaba antes, Sofía, el ejercicio de crear y definir tu plataforma de marca se hace igual para un B2B que para un B2C. ¿Vale? De hecho, es más aprovechable para un B2B que para un consumidor final. Sí que es cierto que al final, cuando es muy importante la parte de pensamiento estratégico, la parte más de consultora de marca se trabaja en el entorno B2B y luego ya la parte más de acción o de estrategias de comunicación o planes de comunicación se trabajan más para el cliente de nuestro cliente, es decir, para el finalista, el consumidor final. Es lo mismo, en nuestro caso no diferenciamos. De la misma manera que ahora se habla del concepto de marketing total para definir el digital del tradicional, en este caso el B2B y el B2C es lo mismo. Sí que hay que tener en cuenta luego en el plan de acción que hay muchas cosas que no puedes hacer, porque, no sé, te pongo el ejemplo, si tú trabajas con una empresa de productos fitosanitarios, ¿vale? De todo el tema de alimentos, pesticidas o fertilizantes, etcétera, para las plantas, pues al final difícilmente te vas a dirigir al consumidor final, porque el consumidor final da lo mismo. Esto, por ejemplo, Bayer Crop Science lo trabaja mucho y aquí también hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos. Tú lo que haces es una estrategia para el cliente de tu cliente, que el cliente de tu cliente al final no puede que no sea el finalista, puede que sea pues un perdón, un distribuidor, puede que sea en fin, cualquier persona que no tenga una conexión directa con redes sociales, cualquier persona. Lo que haces es cambiar los formatos, pues te vas a formatos más presenciales, te vas a innovación más en aplicaciones, por ejemplo, que generen una interacción, te vas más a estrategias de comunicación comercial, es decir, ayudar a los comerciales a vender, es decir, cómo tienen que trasladar su propuesta de valor, pero eso no quita que tú como profesional del branding o del marketing no debas de tener todas esas herramientas o todos esos procesos que hemos comentado anteriormente. Definir una idea de fuerza tiene que servir igual para un B2B que para un B2C. Muchas gracias, Juan. Y bueno, con eso concluimos el webinar del día de hoy. Juan, como siempre, un placer. Muchas gracias por tu tiempo y esperemos que nos podamos ver pronto. Igualmente, saludos a todos y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. A la Saludos. audiencia, muchas gracias por su tiempo, a las 200 personas que nos acompañaron el día de hoy y los invitamos a seguir atentos en las redes sociales para los siguientes webinars de las diferentes carreras. Buenas tardes, hasta luego.